El 1 de mayo de 2023, una pequeña avioneta Cessna 206 desapareció de los radares mientras sobrevolaba el corazón de la Amazonía colombiana. A bordo viajaban Magdalena Mucutú y sus 4 hijos, huyendo de una realidad difícil hacia un futuro incierto en San José del Guaviare. Tras una falla en el motor, la aeronave impactó contra la selva virgen, un lugar donde la luz apenas toca el suelo, y la vegetación es tan densa que la visibilidad no supera los 20 metros. En ese caos de metal retorcido y silencio sepulcral, Magdalena, en sus últimos momentos de lucidez, utilizó su cuerpo para proteger a su bebé de 11 meses, Christine, mientras Leslie, la mayor de 13 años, despertaba en medio de la sangre y el llanto de sus hermanos. Cuando desperté había mucha sangre, y escuchaba a mis hermanitos llorar, relató Leslie tiempo después, marcando el inicio de una hazaña que desafiaría la lógica humana. Según el relato familiar, Magdalena sobrevivió 4 días tras el siniestro, cuidando a sus hijos hasta que sus heridas fueron fatales. Antes de partir, dejó una orden que se convertiría en el motor de supervivencia para los pequeños. Váyanse, márchense para encontrarse con su padre. Fue en ese instante donde Leslie dejó de ser una niña para convertirse en la jefa de un grupo de náufragos en la Manigua, cargando a la bebé y guiando a Soleini de 9 años y Tien de 4 hacia lo profundo de lo desconocido. La supervivencia de los hermanos no fue una coincidencia, sino el resultado de una educación indígena que comienza a los 5 años, donde la selva no es vista como un enemigo, sino como un hogar con reglas estrictas. Leslie sabía que el hambre no se saciaba con lo primero que se encontraba. Gracias a las enseñanzas de sus abuelos, aprendió a identificar plantas comestibles y a evitar aquellas cuyas pepas o jugos son venenos letales. Con una pericia asombrosa, construyó refugios improvisados con hojas de palma y ramas para protegerse de las lluvias torrenciales y de los animales depredadores, manteniendo siempre una guardia silenciosa sobre el estado de salud de la pequeña Christine, quien cumplió su primer año de vida rodeada de jaguares y sombras. Mientras los niños deambulaban sin rumbo, su alimentación se limitó a lo que la selva ofrecía y a lo que la Operación Esperanza lograba proveer desde los cielos. Se alimentaron de fariña, una harina de yuca amarga que es el sustento básico de las comunidades amazónicas, y de frutos silvestres que Leslie recolectaba con precisión quirúrgica. También lograron encontrar algunos de los kits de supervivencia lanzados por el ejército desde helicópteros, los cuales contenían sueros y comida de alta energía. Sin embargo, la mayor parte del tiempo dependieron de su capacidad para orientarse y de la resistencia física de sus cuerpos pequeños, que caminaron kilómetros con ropas rasgadas y zapatos rotos en un entorno que devora a los expertos. En la superficie, el mundo observaba con angustia cómo se desplegaba una misión de rescate sin precedentes. La unión de 150 comandos de las fuerzas especiales y 70 guías indígenas expertos. Esta combinación de tecnología militar y sabiduría espiritual fue la clave para rastrear lo imposible en una zona de más de 2000 kilómetros cuadrados. Los indígenas realizaron rituales con yagé para pedir permiso a la selva, mientras los militares utilizaban sensores térmicos y grabaciones de la voz de la abuela de los niños, que se reproducían desde helicópteros pidiéndoles que se quedaran quietos. Cada pista encontrada, un pañal, una fruta mordida, un refugio de ramas, alimentaba la fe de un país que se negaba a aceptar la tragedia. Hay la esperanza de encontrar a 4 menores en este instante. Vamos a escuchar cada momento. En la selva hay voces. En medio de este despliegue apareció Wilson, un perro pastor belga de búsqueda que se convirtió en una leyenda agridulce de este milagro. Los niños relataron que Wilson los encontró en la selva, acompañándolos física y emocionalmente durante varios días, dándoles una sensación de protección que Leslie valoró profundamente. Sin embargo, el perro desapareció repentinamente de la misma forma en que llegó, quedándose perdido en la inmensidad verde mientras los niños seguían su camino. Hasta el día de hoy, Wilson es el héroe ausente de esta historia, un recordatorio de que la selva siempre exige un intercambio, y que su sacrificio permitió que los rastreadores se acercaran lo suficiente al paradero de los pequeños. El 9 de junio de 2023 un grito de alegría rompió la frecuencia de radio militar. ¡Milagro! 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 A solo 5 kilómetros del lugar del accidente, un grupo de indígenas y militares localizaron a los 4 hermanos bajo un refugio de plástico y ramas. La fe nos ha puesto en el camino que lo queríamos. Ama Ale. ¿Cómo que llama? Nicolás. Estaban desnutridos, cubiertos de picaduras de insectos y con la piel curtida por la humedad, pero estaban vivos y juntos. La imagen de Leslie entregando a la bebé Christine a los rescatistas se convirtió en un símbolo global de resiliencia. La adolescente había cumplido la promesa hecha a su madre, manteniendo a salvo a su linaje durante casi 6 semanas de abandono total. Tras el hallazgo,
comenzó una recuperación médica y psicológica intensa en el Hospital Militar de Bogotá, donde se revelaron los detalles más íntimos de su pericia. Los médicos se asombraron del estado de salud de los menores, especialmente de la bebé, quien a pesar de la deshidratación extrema, no presentaba daños irreversibles gracias a los cuidados constantes de su hermana mayor. Narciso, el abuelo, pudo finalmente abrazar a sus nietos, confirmando que su fe nunca había flaqueado. Sin embargo, mientras los niños recuperaban peso y color, una sombra oscura empezó a emerger fuera del hospital. La realidad de lo que Leslie había estado huyendo mucho antes de que el avión cayera. Lo que comenzó como un milagro de supervivencia se transformó en un drama humano complejo, cuando salieron a la luz acusaciones de abuso sexual contra el padrastro de los niños, Manuel Ranoque. La justicia colombiana actuó con firmeza, condenándolo en 2025 a 32 años de cárcel, revelando que el heroísmo de Leslie en la selva fue solo una extensión de su lucha por sobrevivir en su propio hogar. Hoy, los niños viven en Villavicencio con su tía materna, Elda Mucutuy, alejados del ruido mediático y protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A pesar de las disputas por su tutela y el dinero de los documentales, Leslie y sus hermanos intentan tener la vida normal que les fue arrebatada por el destino y la violencia. El documental de Netflix, Los Niños Perdidos, nos recuerda que esta historia no se trata solo de la Amazonía, sino de la invisible red de protección que las comunidades indígenas han tejido durante siglos. La combinación de la Operación Esperanza demostró que cuando la sabiduría ancestral se une a la voluntad del Estado, lo imposible sucede. Leslie Mucutuy no solo salvó a 3 hermanos de las fieras y el hambre, salvó la esperanza de un mundo que encontró en su mirada de 14 años el significado más puro del sacrificio. Hoy, bajo el cielo de Meta, los niños de la selva caminan hacia un futuro donde ya no necesitan esconderse, cargando con ellos el secreto de la vida que solo el Amazonas supo revelarles.